El viento venía do Atlántico, cargado de sal y de un frío que se pegaba a la piel como una caricia húmeda. Era otoño en Cádiz, y el otoño allí siempre me había parecido una estación triste, como si las palmeras cansadas de la avenida también guardaran luto. Yo me llamo Lucía, tengo 21 años, y aquella tarde sentía el corazón más pesado que las piedras del malecón. La casa en la que vivía ahora era la misma de siempre, más me parecía otra. Paredes blancas, azulejos azul cobalto con escenas de barcos y vírgenes marineras, y ese olor a limón, incienso viejo y mar que se había metido en cada mueble y en cada cortina. Era la casa donde mi madre, María del Mar, había cantado coplas mientras cocinaba, donde su risa llenaba el pasillo como si fuera un pasodoble eterno. Ahora, ese sonido existía solo en mi memoria. Un aneurisma, rápido y cruel, me la arrancó de las manos hacía 3 meses. Mi ancla desapareció, y yo me quedé a la deriva. No estaba sola, sin embargo. En la cocina, apoyado en la encimera de mármol manchado por los años, estaba Rafael. 50 años, pelo entrecano recogido hacia atrás, manos grandes y curtidas de toda una vida en los barcos turísticos de la bahía. No era mi padrastro, ni mi padre. Era el mejor amigo de mi madre desde la adolescencia, casi de la familia, pero no de la mía. Me había ofrecido quedarme en su casa, hasta que te organices, niña, cuando el alquiler de mi piso en Sevilla se volvió imposible con el sueldo miserable del bar donde trabajaba. Yo acepté por necesidad. No imaginaba en qué tipo de tormenta me estaba metiendo. ¿Quieres algo de cenar?, preguntó con su voz ronca, rota por el tabaco y el silencio. Negué con la cabeza, mirando el suelo ajedrezado de la cocina. Llevaba un vestido negro ajustado, sencillo, de algodón suave, que me llegaba a medio muslo. Lo había elegido sin pensar, pero ahora cada vez que notaba el roce del tejido sobre mis piernas me sentía demasiado consciente de mi propio cuerpo. Debajo, unas medias finas que había comprado en rebajas, con un dibujo discreto en el tobillo. Tonterías, caprichos, intentos de sentirme viva. Rafael dejó el plato en la mesa y se acercó con una taza de manzanilla. Sus dedos rozaron los míos al pasármela, sus manos estaban cálidas, un poco ásperas, olían a jabón de Marsella y a algo metálico, a puerto. Fue un contacto mínimo, pero una corriente subió por mi brazo hasta el cuello. Me odié por ruborizarme. Desde que mi madre murió, los primeros días los habíamos pasado llorando juntos, recordándola. 2 náufragos agarrados al mismo trozo de madera. Pero en las últimas semanas algo había cambiado, sutil y peligroso. Entre los dos se había instalado una intimidad rara, una consciencia demasiado aguda de cada gesto, cada silencio. Yo lo veía mirarme a veces como si estuviera viendo un eco de ella, mis ojos del mismo verde apagado, mi pelo oscuro recogido en un moño medio deshecho. Pero había algo más. No era la mirada distraída de un amigo de la familia, era una mirada confusa, contenida, como si luchara consigo mismo. Y yo, a mi manera, también empezaba a verlo distinto. Ya no era solo el hombre que me enseñó a atar los cordones de niña, el que traía roscos de la pastelería los domingos, era un hombre alto, fuerte, con la piel tostada por el sol y una soledad inmensa en los hombros. Aquella noche el cielo se volvió plomo. El viento empezó a silbar entre las persianas y el mar rugía lejos. Una tormenta atlántica se acercaba. Me envolví en un albornoz blanco de algodón, atándolo con el cinturón un poco más fuerte de lo normal. Bajo él, sentía la tela del vestido como un secreto pegado a mi piel. Me gustaba la sensación del cinturón marcando la cintura, como un abrazo. Siempre me habían fascinado esas cosas, cinturones, lazos, pulseras ajustadas. Me hacían sentir contenida, ordenada, casi segura. Bajé al salón. Rafael estaba en el sofá, frente a la chimenea encendida, con una copa de vino tinto apoyada en la mesa baja. Llevaba una camisa de lino azul, arremangada hasta los antebrazos, y un pantalón vaquero viejo. Sus pies descansaban en unas alpargatas de cuero gastadas,
Y no sé por qué ese detalle me pareció íntimo, doméstico, casi vulnerable. ¿No puedes dormir?, preguntó sin girarse. Con ese ruido, respondí, sentándome en la punta opuesta del sofá. Crucé las piernas bajo el albornoz, sintiendo el roce de las medias y de mis sandalias de tacón fino, que no me había quitado por pura costumbre. El pequeño sonido del tacón contra la madera había sido parte de mi vida de camarera durante años, ahora, en ese salón silencioso, sonaba casi provocador. Un trueno explotó tan fuerte que las ventanas vibraron. Di un pequeño salto y un grito ahogado se escapó de mi boca. Antes de que pudiera reaccionar, Rafael ya estaba a mi lado. Su brazo rodeó mis hombros de forma automática, protectora. Tranquila, Lucía, susurró cerca de mi oído. Solo es una tormenta. Pasará rápido. Su pecho estaba muy cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo traspasando el albornoz, el aroma mezclado de humo de chimenea, vino y colonia barata. Su mano apretaba mi hombro con firmeza, sus dedos hundiéndose ligeramente en la tela. No era un gesto claramente impropio, pero tampoco era exactamente paternal. Era demasiado. No me aparté. Al contrario, me incliné un poco más, dejando que mi cabeza rozara su clavícula. El cordón del albornoz se aflojó apenas, y sentí como el tejido se abría un poco sobre mi muslo. El aire frío de la sala tocó la piel desnuda por un segundo. Instintivamente, junté más las piernas, consciente del dibujo en el tobillo de mi media, del esmalte rojo oscuro en mis uñas, de cómo mis tacones se rozaban con sus alpargatas. Me di cuenta, con vergüenza, de que estaba pendiente de cosas ridículas, de si mi perfume a vainilla y azahar se notaría, de si el lazo de mi albornoz estaba bien colocado, de cómo se veía mi cuello cuando inclinaba la cabeza. Detalles que antes me habrían dado igual. Ahora no. Sus dedos comenzaron a deslizarse por mi brazo, en un gesto torpe, como si no supiera del todo qué hacía. Bajaron hasta mi muñeca, donde llevo siempre una pulsera de cuero trenzado que mi madre me regaló. La rozó con el pulgar y yo sentí un nudo en la garganta. Era como si el recuerdo de ella estuviera físicamente entre los dos. A tu madre le encantaba la lluvia, murmuró. Decía que limpiaba el alma. Quise contestar algo, pero otro trueno, más lejano, nos envolvió. El fuego crepitaba. El salón entero parecía contener la respiración. Sus manos se quedaron quietas un instante, luego se movieron de nuevo, esta vez dibujando una línea lenta por mi espalda, justo por encima del nudo del cinturón. No fue un gesto descarado, mas sí demasiado íntimo para dos personas que, en teoría, solo compartían duelo. Noté cómo mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, un escalofrío subiendo por la columna, la piel de gallina bajo el algodón. Me odié por eso. No era el momento, no era el hombre, no era la forma. Y sin embargo, ahí estaba yo, atrapada entre la culpa y algo que no quería nombrar. Rafa, susurré, sin saber muy bien qué quería decir con ese nombre amputado. Sí. Se separó apenas para mirarme. Sus ojos castaños, normalmente tranquilos, tenían un brillo raro, como de animal asustado. Desde tan cerca pude ver las arrugas finas en las comisuras, la sombra gris en la barba de 2 días, la pequeña cicatriz junto a la ceja que siempre me había parecido entrañable. Nunca me habían parecido tan masculinos. Durante un segundo, solo nos miramos. El ruido de la lluvia en las persianas, el fuego, los truenos, todo se volvió un murmullo lejano. Me di cuenta de que aún tenía una mano apoyada en su pecho, sentía el ritmo acelerado de su corazón bajo la tela de la camisa. Él bajó la vista hacia mis dedos, con sus uñas pintadas, delicadas, descansando sobre él como si le sujetaran. No deberíamos, empezó a decir. No terminó la frase. La casa entera pareció inclinarse hacia nosotros. Un rayo iluminó por la ventana su perfil, la línea de su mandíbula, el hueco de su garganta. Yo tragué saliva.
Sentí como sus dedos se cerraban un poco más sobre mi cintura, apretando justo donde el cinturón del albornoz se había aflojado. Esa leve presión, ese contacto con la tela y, debajo, con mi vestido pegado a la piel, me hizo contener el aire. Por un instante su rostro se acercó al mío. Bastaba un movimiento, un suspiro, para que nuestros labios se encontraran. Yo noté el olor del vino en su respiración, el calor que subía de sus manos a mi espalda. Cerré los ojos, no por deseo, sino por puro pánico a lo que podía pasar si le sostenía la mirada un segundo más. Y entonces, justo en ese borde invisible, se quedó quieto. Sentí su frente apoyarse apenas contra la mía, como un gesto de rendición triste. Sus manos bajaron, despacio, hasta quedarse ampliamente en mis codos. El abrazo se convirtió en algo ambiguo, suspendido entre el consuelo y algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Perdona», susurró, tan bajo que casi no lo oí. «Es demasiado pronto para todo. Para ti, para mí, para todo esto». No supe si hablaba de la muerte de mi madre o de esa tensión espesa que había llenado la sala. Tal vez de ambas cosas. Me limité a sentar, aún con los ojos cerrados, mientras el fuego chasqueaba y la tormenta golpeaba los cristales con más fuerza. Aquella noche, en aquel sofá de azulejos y sombras, entendí que algo se había roto, o se había abierto, entre nosotros. No hubo besos, no hubo nada prohibido, en el sentido literal. Pero la línea invisible que separaba el duelo del deseo dejó de estar clara. Y supe, con una certeza incómoda, que ni la lluvia ni el tiempo iban a limpiar eso tan fácilmente. Las semanas siguientes a la tormenta fueron como vivir dentro de un vaso de cristal a punto de romperse. Nada grave había pasado aquella noche, y sin embargo todo era distinto. Rafael se levantaba más temprano, salía al puerto antes de que amaneciera y volvía tarde, oliendo a sal, gasoil y brisa fría. Yo me quedaba en la casa, intentando estudiar oposiciones que ya casi no me importaban, limpiando cajones, ordenando ropa de mi madre solo para tener algo entre las manos. Una mañana de domingo decidí arreglarme, un poco, sin pensarlo demasiado. Me puse un vestido burdeos ajustado, de manga larga pero con un pequeño escote redondo, y unas medias negras semitransparentes que me hacían sentir como si llevara un secreto dibujado sobre la piel. En los pies, mis botines de tacón fino, de cuero suave, que hacían un ruido seco y rítmico sobre el suelo de azulejos. Me miré en el espejo del pasillo y me odié un poco por dedicarle tanto tiempo al lazo del cinturón del vestido, a la forma en que marcaba mi cintura. No estaba vistiéndome para mí. Y lo sabía. Cuando bajé a la cocina, Rafael estaba de espaldas, preparando café en la cafetera italiana. Llevaba una camiseta blanca sencilla y un pantalón oscuro, su nuca tostada por el sol asomaba bajo el pelo entrecano, recogido en una coleta corta. Sus manos grandes sujetaban la cafetera con una delicadeza casi absurda para alguien que trataba a diario con cabos y nudos. «Buenos días», dije, intentando sonar casual. Él se giró, y durante un segundo se quedó en silencio. Sus ojos recorrieron mi figura con una rapidez que intentó disimular, pero que yo sentí como un roce lento. No fue una mirada sucia, fue peor. Fue una mirada llena de conflicto. Te queda bien ese color», murmuró, sirviendo el café sin mirarme directamente. Me senté en la mesa, cruzando las piernas. El tacón del botín rozó la pata de la silla y produjo un chillido suave que rompió el silencio. El cinturón del vestido se clavaba justo en la parte blanda del vientre, recordándome cada vez que respiraba lo ajustado que me quedaba. A Rafael siempre le había gustado regalar cinturones, pulseras, pequeñas cosas que aprietan, a mi madre, a mí. Ahora entendía que, sin querer, eso se había convertido en un pequeño fetiche doméstico. Me sentía extrañamente segura con algo rodeando mi cuerpo, como si me sujetara por dentro. «Voy al mercado», anunció él. «Fernando me ha guardado un par de lubinas. Si quieres venir». Lo dijo como quien ofrece algo neutro, pero en su voz había una expectativa tímida.
Acepté. Caminamos juntos hasta el mercado central de Cádiz. El cielo estaba encapotado, pero el aire olía a fritura, pescado fresco y hierbabuena. Entre los puestos, la gente saludaba a Rafael, todos lo conocían. A mí me presentaban como la hija de María del Mar. Cada vez que oía su nombre, algo me pinchaba por dentro. En un puesto de especias, una señora mayor me miró de arriba abajo, con una sonrisa pícara. Con esos tacones, niña, te vas a resbalar en el muelle, bromeó. Rafael se rió, pero no dijo nada. Yo sentí que se fijaba en el sonido de mis pasos, en la forma en que tenía que equilibrarme para no tropezar en el suelo húmedo. Nunca había sido consciente de lo sensuales que podían ser simplemente unos zapatos, hasta que noté cómo sus ojos bajaban fugazmente hacia ellos y se apartaban enseguida. Al volver a casa, la lluvia empezó a caer de golpe. Corrimos los últimos metros hasta el portal. Entramos casi a la vez, empapados. El agua había oscurecido la tela de mi vestido en algunas partes, pegándolo a la piel. Sentí el frío de golpe y un rubor me subió a las mejillas. Espera, dijo él. Te vas a resfriar. Se acercó con una toalla grande, de algodón grueso. Me la pasó por los hombros, frotando despacio. La tela raspó suavemente el tejido de mis medias en la parte alta de los muslos, donde el vestido se había subido un poco. Yo sujeté la toalla con fuerza, como si fuera un escudo, pero en realidad sabía que la dejaba caer un poco, que mi postura no era tan defensiva como pretendía. Sus manos, al ajustar la toalla, rozaron la parte interior de mi muñeca, donde la piel es más fina. Me estremecí. Él lo notó, vi cómo apretaba la mandíbula. Lucía, dijo, dando un paso atrás. Tenemos que. No terminó la frase. La electricidad del aire era casi la misma que el día de la tormenta. Esa tarde llovió sin parar. La casa olía a café, a pescado al horno y a ropa húmeda. Yo estaba en el salón, sentada en el suelo, intentando arreglar una caja de fotos que había caído del armario del pasillo. Fotos de mi madre joven, con el pelo suelto, en la playa de la Caleta, subida en el barco de Rafael. En una de ellas, él la miraba desde el fondo del encuadre con una adoración que nunca le había visto en vida. Sentí una punzada de celos tan absurda que me dieron ganas de reír. Celos de algo que había sido antes que yo, y que jamás me pertenecería. ¿Qué haces?, preguntó él desde la puerta. No me había dado cuenta de que había entrado. Estaba apoyado en el marco, con los brazos cruzados, la camiseta un poco pegada al torso por la humedad. Sus ojos bajaron hacia mí, sentada en el suelo, las medias marcando el contorno de mis rodillas, el vestido subido apenas un palmo más de lo correcto para una foto familiar. Se han caído, expliqué. Estoy intentando ordenarlas. Él se agachó conmigo, sin pensarlo. Quedó muy cerca. Podía oler el jabón de ducha mezclado con el olor persistente del puerto. Cogió una foto donde aparecíamos los tres, mi madre, él y yo de niña, con unos zapatos rojos charolados que él mismo me había regalado una Navidad. Siempre te han gustado los zapatos llamativos, dijo con una sonrisa triste. Me los regalaste tú, respondí, mirándole de reojo. Nuestros dedos se rozaron al intentar agarrar la misma foto. Esta vez ninguno de los dos se retiró. Sus manos, más grandes, terminaron cubriendo las mías. Sentí la textura de sus nudillos, la presión controlada con la que me sujetaba sin hacer fuerza de verdad. Miré nuestras manos juntas sobre la imagen de mis viejos zapatos rojos y me pareció un símbolo demasiado evidente. Cuando al fin levanté la mirada, sus ojos estaban justo enfrente, cerca, muy cerca. El salón se quedó pequeño. Los marcos, la tele apagada, la mesa, todo desapareció. Solo existía esa distancia mínima entre su boca y la mía. Su respiración me rozaba la cara, y el calor de su cuerpo llegaba hasta mis rodillas, dobladas bajo el vestido.
Yo sabía que debía apartarme, romper el contacto, decir algo sobre la comida que se quemaba, lo que fuera. No lo hice. Rafael tragó saliva. No es justo para ti, susurró. Ni para ella. No lo es, pensé, y aún así no moví ni un músculo. Fue él quien se inclinó apenas, lo suficiente para que sus labios rozaran mi mejilla, muy cerca de la comisura. No llegó a ser un beso completo, pero tampoco fue un beso de familia. Fue un roce lento, consciente, que dejó una línea de calor en mi piel. Yo cerré los ojos un instante, atrapando ese contacto como si pudiera guardarlo. Cuando los abrí, él ya se estaba poniendo de pie, demasiado rápido. Lo siento, dijo, dándome la espalda. No debería haber. Se detuvo. En la mesa, una de las fotos mostraba a mi madre con un pequeño collar de plata, en forma de luna, que ahora estaba guardado en mi cajón. Otra forma de lazo, de algo que rodea y marca. Ella también había amado esa sensación de estar atada a alguien y a un lugar. Rafael miró la foto, luego la ventana lluviosa, y por último a mí, todavía en el suelo, con las manos temblando sobre las imágenes. Esto se nos va de las manos, murmuró. Y todavía no hemos empezado de verdad. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, como una amenaza y una promesa al mismo tiempo. Afuera, la lluvia golpeó con más fuerza, como si aplaudiera o advirtiera algo que ninguno de los dos quería oír. La casa empezó a sentirse demasiado pequeña para los dos. Cada gesto, cada cruce de miradas, cada silencio tenía un peso que casi se podía tocar. A veces pensaba que si alguien abría una ventana, la tensión acumulada saldría como vapor caliente. A finales de noviembre, Cádiz amaneció envuelta en una neblina suave. La ciudad parecía un cuadro, los tejados húmedos, las gaviotas gritando desde el puerto y el olor a pan recién horneado que venía desde la plaza. Yo intentaba estudiar en el salón, pero mis pensamientos iban siempre hacia el mismo sitio, Rafael. Llevaba una semana más distante. No fría, pero disciplinada. Como si hubiera construido un muro invisible que yo no sabía cómo cruzar. Aquella tarde decidí salir a despejarme. Me puse un conjunto que me hacía sentir fuerte, una falda lápiz negra, ligeramente por encima de la rodilla, unas medias con un dibujo en espiga, una blusa blanca ligeramente transparente, con un top debajo, pero aún así insinuante, y mis botines de tacón medio que hacían un sonido elegante contra el suelo. También me puse el cinturón fino de cuero marrón que marcaba la cintura, uno de los regalos favoritos de mi madre. Algo en ese pequeño lazo apretado alrededor de mi cuerpo me daba una sensación extraña de seguridad y de vulnerabilidad al mismo tiempo. Fui caminando hacia la Plaza de las Flores, donde compré unas mandarinas y me quedé sentada bajo un toldo. Miré el móvil, nada de Rafael. Ni un mensaje, ni una llamada. Un silencio entero. Y ese silencio era demasiado ruidoso. Volví a casa antes de que cayera la noche. Al entrar, lo encontré en la cocina, apoyado en la encimera, con las manos cubiertas de polvo de madera. Había estado arreglando una de las sillas viejas. ¿Has salido?, preguntó, sin levantar demasiado los ojos. Sí. Necesitaba aire. Él la asintió. Pero cuando me acerqué para dejar la bolsa de la compra, sentí como su mirada se desviaba, fugazmente, hacia mis medias, mi cintura, mis tacones. Tan rápido que podría haber pensado que lo imaginé. Pero no lo imaginé. Lo conocía demasiado bien. Te ves elegante, dijo finalmente. ¿Elegante?, repetí con una sonrisa leve. Suena a halago de boda. Es lo primero que me ha salido, respondió él, con una media sonrisa tensa. Me quedé allí, a menos de 2 metros, fingiendo revisar la fruta, pero en realidad estudiando sus manos. Tenía los dedos envueltos en pequeñas vendas adhesivas, heridas de trabajar con herramientas antiguas. Me acerqué un poco más,
casi sin pensarlo. Deberías ponerte crema para eso, dije, tomando suavemente su muñeca para examinarla. Fue un gesto pequeño, inocente, demasiado inocente para lo que causó. Sentí un leve tirón en mi estómago cuando mis dedos tocaron su piel. Era un simple roce, pero su muñeca estaba caliente, y la venda áspera contrastaba con la suavidad de mis uñas. Lucía, murmuró, como advertencia o súplica. Entonces entró una llamada en su móvil. Él se apartó rápido, casi bruscamente. Es Fernando, dijo. Tengo que bajar al puerto un momento. Y salió sin mirar atrás. La noche cayó como un telón pesado. Me quedé sola, dando vueltas por la casa. Subí a mi habitación y me encontré con la caja de accesorios de mi madre. Dentro había un pañuelo de seda rojo, de esos que ella llevaba atados al cuello o a la muñeca. Siempre pensé que era un detalle coqueto, pero ahora me daba cuenta de algo más. A ella le gustaba la sensación de la seda sobre la piel, el tacto suave que rodeaba. Otra forma de lazo. Otro de sus pequeños fetiches discretos. Lo até a mi muñeca para probar. El nudo quedó firme, precioso, y por un segundo me sentí como si ella me estuviera abrazando desde alguna parte. Al bajar al salón, Rafael ya había vuelto. Estaba sentado en el sofá, con el televisor encendido sin volumen. La luz azulada iluminaba su perfil cansado. Cuando me vio, sus ojos bajaron directamente hacia mi muñeca. Ese pañuelo, era de tu madre, dijo. Lo sé. Me lo puse porque olía un poco a ella todavía. Él se quedó mirándolo unos segundos más de lo normal. La forma en que el nudo rodeaba mi muñeca parecía hipnotizarlo. La seda caía sobre mi mano como una pequeña promesa. Te queda bien, murmuró. Gracias. Me senté en el sillón frente a él. No directamente a su lado. No todavía. ¿Qué te dijo Fernando? Pregunté. Nada importante. Solo, cosas del puerto. Mentía. Lo sabía. Él sabía que yo lo sabía. Pero ninguno quiso desatar ese hilo. El silencio volvió, espeso. Yo jugueteaba con el borde de mi pañuelo. Él miraba mis dedos deslizarse sobre la seda. Y sin que yo lo planeara, ese gesto pequeño se volvió íntimo, demasiado íntimo. Lucía, dijo él de repente, como si le faltara el aire. Tenemos que poner límites. ¿Límites? Repetí, sintiendo como el corazón me subía a la garganta. Sí. Si no, esto, hizo un gesto vago entre los dos, va a acabar mal. Quise levantarme, acercarme a él, preguntarle, ¿mal por qué? ¿Para quién? Pero no me moví. No podía. Rafa, susurré. Y entonces lo vi. En sus ojos. Por primera vez. Claramente. No era solo deseo. No era solo culpa. Era miedo. Un miedo real. A perderme. A perderse. A perderlo todo. No puedo hacerte daño, dijo con un hilo de voz. No puedo fallarle a tu madre. No me estás haciendo daño, respondí. Él negó con la cabeza. Tú no lo ves. Claro que lo veo, respondí, acercándome un poco. Lo veo todo. No toqué su mano. No toqué su rostro. No toqué nada. Solo me incliné hacia adelante, dejando que mi falda se tensara sobre mis muslos, que mis medias hicieran ese sonido suave al rozarse, que la luz del televisor iluminara el nudo del pañuelo rojo. Él apretó los dientes. Lucía, por favor. Yo me quedé mirándolo. No estoy provocándote, dije. Era mentira. Y los dos lo sabíamos. Estoy viviendo, añadí, esta vez diciendo la verdad.
Rafael cerró los ojos un momento. Como si quisiera borrar la visión. Cuando los abrió, algo había cambiado. No un deseo nuevo, sino una decisión. Mañana, dijo, me marcho unos días. ¿Qué? Necesito espacio. Para pensar. Para respirar. El golpe fue seco, como un mazazo en el pecho. ¿Me dejas aquí sola? La casa es tuya también, susurró. Y no te estoy dejando. Solo, necesito ponerle freno a esto antes de que nos arrastre. Para que no nos arrastre. Para que no me arrastre a mí. Eso quiso decir. Me levanté lentamente. El nudo del pañuelo rozó mi mejilla cuando me limpié una lágrima rebelde que no quería salir. ¿Cuándo vuelves? No lo sé. Se levantó también, pero se quedó donde estaba. No se acercó. No me tocó. No hizo nada que pudiera romper su propia barrera recién levantada. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Rafael. Aquella noche no dormí. Al amanecer, escuché su maleta. La puerta. Y el sonido de sus pasos alejándose por la calle mojada. El pañuelo rojo siguió atado a mi muñeca. Y yo entendí que algo estaba a punto de romperse definitivamente. Pude comenzar. No sabía cuál opción me daba más miedo. Rafael se fue al amanecer, dejando la casa llena de ecos. Cada habitación parecía demasiado grande sin él. Caminé descalza por el pasillo, con el pañuelo rojo todavía atado a mi muñeca. No quería quitármelo, me daba la sensación de que, si lo hacía, él desaparecería del todo. Los primeros días fueron silenciosos. Salía a comprar pan, hablaba con vecinos, intentaba estudiar, pero todo era mecánico. Por las noches, me quedaba escuchando el sonido del mar. A veces pensaba escuchar su llave en la puerta, pero nada. Una tarde decidí limpiar el trastero. Quería distraerme, aunque fuera con polvo y cajas viejas. Me puse ropa cómoda, un vestido gris suave, medias finas, y mis zapatillas blancas que siempre me daban un aire juvenil. Aún así, el pañuelo rojo seguía en mi muñeca, como un recordatorio silencioso. Entre cajas encontré algo inesperado. Una libreta vieja de tapas azul marino con la caligrafía de mi madre. Cuaderno del barco, verano 2014. Eso decía la portada. Me senté en el suelo frío y empecé a leer. Eran pensamientos sueltos, sobre la mar, sobre mis travesuras de niña, y sobre Rafael. Rafa no sabe cuánto le necesito. Hoy me miró como si quisiera decir algo importante. Si yo fuera valiente, le diría que, no, mejor no. Me quedé paralizada. Mi madre había estado enamorada de él. Mucho antes de que yo supiera lo que era el amor. Cerré la libreta temblando. El secreto no era mío. Era de ella. Y él había cargado con eso toda la vida. Al bajar las escaleras con la libreta en brazos, sonó el timbre. En mi pecho, un salto. Corrí a la puerta. Pero no era Rafael. Era Fernando, el pescador del puerto, con su gorra azul y cara seria. Lucía, ¿puedo pasar un momento? Claro, ¿ha pasado algo? Entró, quitándose la gorra. Tenía esa mirada de alguien que trae noticias que preferiría no dar. Rafael me llamó, dijo. Está bien. No te asustes. ¿Y por qué no me llamó a mí? Pregunté sin poder evitarlo. Porque cree que tú necesitas aire. Y él también. Guardé silencio. Fernando me observó unos segundos y luego añadió. Pero esa no es la razón por la que vengo. Algo pasó ayer. En el puerto. ¿Qué cosa? Un hombre preguntó por ti. Un forastero.
No era de aquí. ¿Por mí? Dije sintiendo un escalofrío. Sí. Sabía tu nombre y sabía dónde vivías. El corazón se me subió a la garganta. Fernando, ¿cómo era? Alto. Barba oscura. Parecía nervioso. Y se fue justo antes de que yo pudiera preguntarle más. El pescador se inclinó un poco hacia mí. Ten cuidado, niña. No salgas sola por la noche. Rafael me pidió que te lo dijera. Gracias, susurré. Cuando se marchó, cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban ligeramente. Volví al salón y dejé la libreta de mi madre sobre la mesa. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué preguntaba por mí? ¿Y cómo sabía dónde vivía? Me senté en el sillón, abrazando mis rodillas, mientras la luz gris del atardecer llenaba la casa. El pañuelo rojo me rozó la piel, suave como una advertencia. Entonces mi móvil vibró. Un número oculto. Contesté. ¿Lucía? Dijo una voz grave, desconocida. Necesito verte. Es sobre tu madre, y sobre Rafael. Se me heló la sangre. ¿Quién eres? Alguien que sabe la verdad. Y no tienes mucho tiempo. La línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla negra, con el corazón desbocado. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Y de repente comprendí algo. Rafael no se había ido solo para pensar. Había algo más. Algo que mi madre había dejado atrás. Algo que ahora venía directo hacia mí. La llamada terminó tan brusco que el silencio posterior me pareció irreal. Me quedé inmóvil, con el móvil en la mano, el corazón latiendo demasiado rápido. La casa estaba sumida en una penumbra azulada del atardecer, la luz se filtraba por las persianas como líneas finas que parecían cuchillas. El pañuelo rojo en mi muñeca parecía más pesado que nunca. Me levanté despacio, intentando pensar con claridad. Un desconocido. Preguntando por mí. Diciendo que sabía algo de mi madre y de Rafael. Demasiadas piezas sueltas. Miré la libreta azul marino en la mesa, el cuaderno de mi madre. Me agaché, lo abrí de nuevo, pasé páginas con manos temblorosas. Había frases sin terminar, garabatos nerviosos, y 3 palabras subrayadas varias veces. Él volvió hoy. Mi respiración se cortó. Leí otra línea en una página posterior. Si algún día le pasa algo a Lucía, él será el responsable. Cerré la libreta de golpe. La piel de mi espalda se erizó. Mi madre nunca había mencionado nada parecido. El timbre sonó. Salté del susto. Quedé congelada. No eran ni las 8 y afuera ya estaba oscuro. Me acerqué despacio a la mirilla, sin hacer ruido. Un hombre. Alto. Barba oscura. De pie, bajo la lluvia. Exactamente como lo había descrito Fernando. Mi garganta se cerró. No sabía si abrir, si llamar a alguien, si esconderme. Pero él habló antes de que pudiera decidir. Lucía, sé que estás ahí. No quiero hacerte daño. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su voz era la misma del teléfono. Tu madre y yo, nos conocíamos. Mi mano apretó el pomo sin abrir. ¿Quién eres? Pregunté con un hilo de voz. Me llamo Julián. Soy, pausa, alguien del pasado de tu madre. No fue una respuesta. Fue una evasión. No voy a entrar. Solo necesito que me escuches. La lluvia golpeaba el portal como miles de dedos impacientes. Mi corazón decía, no. Mi curiosidad gritaba, abre. Abrí apenas unos centímetros,
sin soltar la cadena. Él levantó las manos despacio, como quien se rinde. Era más joven de lo que esperaba. 30 y pocos. Ojos oscuros, intensos, como si cargara secretos. Gracias, susurró. Dime lo que tengas que decir, exigí. No aquí. Alguien podría vernos. Rafael no querría. El nombre de Rafael en su boca me hirvió la sangre. ¿Qué sabes de él? Pregunté, más agresiva de lo que pretendía. Más de lo que te imaginas. Lo miré sin parpadear. El viento levantó el borde de mi vestido gris, y me sujeté el cinturón instintivamente. El pañuelo rojo en mi muñeca brilló bajo la farola. Los ojos del hombre bajaron hacia él, y se ensombrecieron. Veo que lo conservas, dijo. ¿Conservar qué? Ese pañuelo. Tu madre lo llevaba siempre cuando. Se detuvo. Tragó saliva. Parecía debatirse entre hablar o callar. Cuando estaba asustada, añadió finalmente. Mi piel se heló. Julián, dime la verdad. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Quiero que sepas que Rafael no es quien crees. Una punzada me atravesó el pecho. Pero él siguió. Tu madre, tenía miedo de él. Mi reacción fue inmediata. Eso es mentira. Mi voz tembló, pero no retrocedí. Él pareció esperarlo. Asintió como quien cuenta una historia difícil. Tu madre me buscó hace 10 años. Dijo que necesitaba irse de Cádiz, que había cometido un error del que no podía escapar. ¿Qué error? Enamorarse de un hombre peligroso. Mi corazón se detuvo un instante. ¿De Rafael? Susurré, casi sin aire. Julián bajó la mirada. Ella decía que él tenía un lado oscuro. Que no soportaba la idea de perderla. Que a veces, se volvía agresivo. Que la vigilaba. Que la controlaba. Que la amaba de una forma que no era amor. Negué con la cabeza, retrocediendo un paso. No te creo. No tienes por qué, dijo él. Solo escucha esto, el día que tu madre murió, no fue casualidad. Sentí que las piernas me fallaban. Ella murió de un aneurisma, respondí, casi automática. Eso te dijeron. Mi respiración se volvió un jadeo. La lluvia afuera parecía aplausos crueles. Te mostraré pruebas, añadió Julián. Pero necesito que vengas conmigo ahora. Si él vuelve y te encuentra sola, no sé qué podría pasar. Di un paso atrás, cerrando un poco más la puerta. ¿Y dónde está Rafael ahora? Pregunté. Se fue a buscarme a mí, contestó él. Porque sabe que yo sé la verdad. Se acercó un poco más, sin tocar la puerta. Su voz se volvió baja, casi un susurro. Lucía, tú no conoces el hombre que has dejado entrar en tu vida. Tu madre también pensó que podía manejarlo. Y mira cómo terminó. Mis manos temblaron tanto que tuve que sujetarme al marco. Tengo que mostrarte algo, insistió él. Algo que ella me dio antes de morir. Algo que él no debe ver. Yo estaba paralizada. Quería gritar. Correr. Preguntar. Huir. Pero no podía moverme. Solo dime dónde está, dije, con voz quebrada. Voy a llevarte hasta allí. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar donde todo empezó. Hasta el lugar donde tu madre me citó por última vez. Mi garganta ardía. ¿Dónde? El faro de San Sebastián. El viento golpeó la puerta con fuerza, como si quisiera empujarla. Mis dedos se aferraron al pañuelo rojo. Mi madre. Su secreto. Su miedo.
Rafael. Julián. Todo mezclado como una tormenta. Lucía, dijo él. Si vienes ahora, sabrás la verdad antes de que él vuelva. Y entonces, detrás de él, muy lejos en la calle oscura, escuché algo. El sonido de un motor. Faro apagado. Avanzando lento. Un coche que reconocí al instante. El coche de Rafael. Volvía. Antes de lo previsto. Julián también lo oyó. Sus ojos se agrandaron. Es él. Lucía, decide ya. Yo me quedé petrificada. Entre abrir la puerta del todo y salir con un desconocido. O cerrar la casa con llave. Y enfrentar a Rafael sin saber la verdad. El faro del coche iluminó la calle. Mi corazón dio un vuelco. Y justo entonces, la luz del recibidor parpadeó. Y se apagó. La casa quedó en sombras. El motor del coche se detuvo frente al portal. Lucía, susurró Julián, casi desesperado. Si te quedas, no sé si tendrás otra oportunidad. Yo apreté la puerta. Mi mano tembló sobre la cadena. Mi respiración era un nudo. Y la historia terminó ahí. Conmigo, atrapada entre dos hombres, dos versiones, dos verdades. Sin saber cuál era la real. Sin saber a quién abrir la puerta. O de quién debía huir. La puerta vibró con la primera llamada del timbre. Una voz detrás de la madera dijo. Lucía, soy yo. Ábreme. Y no supe si era Rafael. O alguien más.